Estamos en Buenos Aires, en el estudio del doctor Hugo Biagini, a quien damos la bienvenida. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenidos todos ustedes al pensamiento alternativo. Muchas gracias. Entonces, gracias por recibirnos y bueno, nos encantaría charlar un rato con vos y hacerte algunas preguntas sobre este diccionario pues tan increíble y tan útil y que queremos que se conozca en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la pregunta primera que le hacemos a Hugo Biagini, quien es pues investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Lanús y escritor sobre todo, investigador de América Latina, pensamiento latinoamericano y filósofo. Le preguntamos qué es un diccionario de pensamiento alternativo, qué diferencia tiene con una historia de las ideas o con un diccionario de pensamiento latinoamericano. Sí, ¿Por qué es parece una alternativo? contradicción en los términos y más de uno ha puesto un reparo, es decir, si es algo de alternativo significa entre otras cosas, digamos, de no codificable, que no es con una estructura fija y determinada, sino que es lo distinto, lo nuevo, lo variable, etcétera, ¿no? Entonces como que es un producto, un fruto mucho de la imaginación, de la utopía, de lo diferente, ¿no? En un corpus donde está todo, digamos, sí, sistematizado, alfabetizado, etcétera, etcétera, parece una contradicción en los términos, ¿no? De todas maneras, no lo es si pensamos mucho en el porqué de la motivación que nos llevó a nosotros con el maestro Arturo Andrés Roy, uno de los principales filósofos latinoamericanos, que ha existido hasta hace muy pocos años, pero cuya obra sigue siendo objeto de tesis y de toda clase de acercamientos. Bueno, la idea con don Arturo, fue precisamente que frente a una época en la cual se decía que no había nada para oponer al pensamiento, digamos, o a la ideología del establishment, del statu quo, de aquello de lo cual nadie podía demasiado alejarse, en definitiva del modelo neoliberal, del Estado ultramínimo, de los ajustes salariales, de la privatización del mundo, etc. Nosotros quisimos demostrar que se podían recopilar categorías, conceptos, nociones e ideas que precisamente se oponen a eso que se ha llamado el pensamiento único. Frente al pensamiento único, por ejemplo, la McDonaldización de la cultura es un ejemplo del pensamiento único. La neoccidentalización del mundo, el creer que solamente en la cultura occidental, nordatlántica, equivalente al hombre culto, pudiente, europeo, etcétera, etcétera, se encuentra la verdadera civilización, la única verdad posible, etcétera, etcétera. Frente a este auge de la globalización financiera, de lo que representó el consenso de Washington, en cuanto precisamente a llevar adelante ese emprendimiento después de la caída del muro, luego de la finalización de la Guerra Fría, es decir, del conflicto entre el este y el oeste, no es así, surge una ideología triunfalista que viene de alguna manera a reivindicar el espíritu posesivo, el aquel que cuanto más tienes, más vales, sos lo que tenés, el ser importa menos, sino lo que hay que demostrar es que uno ha llegado a acumular, a tener bienes, a ser una persona, como se decía antes, honorable, no es así, patrimonial, que aporta financieramente a la comunidad, en mayor o menor grado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la idea de recoger una serie de conceptos, como dijimos, en una obra, digamos así, metódica, fue en primera instancia una demostración
supuestas verdades como las que proclamó la señora Thatcher, que fue una de las, de alguna manera, las que junto con Reagan y Pinochet, miren qué personajes, trataron de llevar adelante esa especie de guerra santa, de que se está con Occidente y con el capitalismo a ultranza, o se está fuera del mundo, fuera de la historia. Es el fin de las ideologías, el fin de las utopías, no hay forma de pensar otro mundo posible fuera del que está regido por el mercado, un mercado al cual no hay que ponerle ningún límite, ninguna restricción, porque así es como se lograría el mejor de los mundos posibles, es decir, una especie de libertad para todos, que en el fondo es el libertinaje del zorro en medio de un gallinero, es decir, donde todos terminamos más o menos a las patadas, más o menos devorados por los poderosos, no hay límite, no es así, a las grandes empresas, a las multinacionales, etcétera, etcétera. Lo que es bueno para la General Motors es buena para el país y el mundo. Bueno, eso sería un poco la idea de crear un diccionario frente a lo que decía esta señora Thatcher. Se lo decía nada menos que a los poderosos sindicatos ingleses, a las unions, en el sentido que no había forma de salir, there's no alternative, frente, no es así, a esto que empieza a instalarse, como este modelo neoconservador, que en muchos países todavía sigue dominando, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, y muchos otros lugares, a diferencia de lo que ocurre en nuestra América Latina hoy en día, que estamos precisamente imbuidos en distintos gobiernos de esa idea de apartarse de la concepción esta mercantilista, de la idea de que el hombre es un lobby para el hombre, y entrar por el camino de la solidaridad, el camino, digamos así, de la justicia social, de la igualdad, de la creencia en la utopía, en la transformación, en lo que creyeron tantos jóvenes en distintas generaciones. Es decir, que la posibilidad de cambiar el mundo es algo que estaba en muchas épocas como al alcance de la mano. En el caso, por ejemplo, de los famosos 60, con el Mayo francés, lo que representó en Estados Unidos en esa época también, el mismo hipismo, fue precisamente una especie de reacción frente a la ideología del consumismo, y que un autor chileno, para representar esa especie de obsesión o de idea fija de adicción, dijo, lo tradujo en una expresión muy gráfica como es aquella de que el consumo me consume. Es decir, termino no siendo nada, me transformo en una simple mercancía. Bueno, entonces eso es un poco a grandes rasgos el motivo por el cual nosotros quisimos acá reivindicar algunos conceptos fundamentales para los derechos humanos, para la idea de un mundo más equitativo, y la posibilidad precisamente de darse algo que como se está dando acá en nuestra América Latina siempre ha sido una tierra de sueños, de esperanzas, es decir, un continente alternativo de suyo, por la cantidad de poetas, de pensadores, de artistas que en efecto apostaban a la imaginación. La novela fue prohibida en la época de la colonia, porque era una forma de pensar de que puede existir otra sociedad, otro mundo distinto al que establece, ¿no es así?, el imperio, la corona, es decir, donde hay que someterse a determinadas cosas, hay que una divisoria de casta, por ejemplo, donde los mestizos o los hombres de color no pueden acceder ni a la escuela elemental. Eso era algo, mostrar que otro mundo era distinto, aunque sea a nivel de la ficción, ya se trataba de algo, no es así, prohibitivo, algo que podía ser sujeto a, considerado una herejía. El pensamiento alternativo tiene muchos aspectos comunes con la herejía. Frente al dogma, frente a algo preestablecido, fijo, y de la cual no podemos movernos ni apartarnos, porque ser sujetos de escarnio, ser sujetos de condena, de persecución, y como ha habido en nuestra América tantas generaciones que han sido inmoladas
luchando precisamente por cosas elementales como el pacifismo, es decir, el evitar las luchas fratricidas entre nuestras propias naciones, y los jóvenes siendo cabecera de lo que se llama, esto así muy en términos técnicos, como la objeción de conciencia, el negarse olímpicamente, más allá de lo que los riesgos que podía traer aparejados de la cárcel, la tortura, el escarnio, como pasó con Cassius Clay, por ejemplo, cuando no quiso ir a pelear a la guerra de Vietnam, ¿no es así? Digamos, un espíritu precisamente donde tratamos de humanizar al mundo y no, digamos, de reducirlo a identidades negativas, es decir, de conquista, de avasallamiento, de atropello, de dominación. Entonces, el diccionario tiene detrás, es un proyecto que tiene detrás una propuesta ética, una propuesta política y no solamente un contenido filosófico o histórico. Bueno, todo es filosofía en el sentido más amplio, como es también política, como es la mayor parte de las cosas. La cultura va con una cultura donde no puede, digamos así, conectarse con lo social, con las realizaciones humanas, etcétera. En realidad es como que de alguna manera que le falta algo, le falta una pata, le falta un brazo, es decir, es algo casi... Sí. Entonces, llegado a este punto, yo me pregunto que el diccionario de pensamiento alternativo tiene que ver con un proceso de democratización de la educación. Bueno, y de la identidad. Y de la identidad positiva es aquella precisamente que nos permite, no es así, intercambiar, que nos permite, digamos, cada vez tener un mayor, un lugar en el mundo, digamos, no es así, no ser considerado furgón de cola, no ser considerado periférico. O tercer mundo. Y lo van, claro, ni que hablar. Es decir, precisamente donde los márgenes se pasan a ocupar el centro, y lo que antes era el centro, es decir, lo que considerábamos como, digamos, tradicionalmente destinado a lo más consagrado, ¿no es así? Bueno, cierto tipo de familias, cierto tipo de sectores sociales, etcétera, etcétera, que eran los que habían nacido de por sí para gobernar el mundo y sus países, ¿no es así? Entonces, nada de eso. Hoy en día se ha, digamos así, liberado, se trata de liberar, especialmente en nuestros países, estamos hablando de nuestro país, estamos viendo que por otro lado, los países que se consideraban vanguardia de la civilización, ¿no es así? Como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y demás, están pasando por unas crisis espantosas, que es la crisis también del sistema capitalista a ultranza, es decir, considerado como la única forma de organización social posible e ideal al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya que vos hablas de los jóvenes y en la universidad y los jóvenes como actores del cambio social, me gustaría preguntarte sobre la teoría juvenilista que respecto a la cual tenés varias publicaciones y libros. Es decir, ya que estamos dirigiendo esta entrevista a los jóvenes norteamericanos, que están interesados en América Latina y que además no solo estudiarla, sino quieren conocerla personalmente y aprender sus lenguas, ¿qué mensaje le dejarías a estos chicos en relación, en fin, con el tema del juvenilismo y su estudio? Claro, bueno, precisamente sería como una de las grandes metas o motivos de estudio, pero al mismo tiempo de reapropiación, de resignificación, este ideario juvenilista, que ha sido expresado por un lado en los hechos, en la práctica, lo que estamos hablando, a través de la historia se ha visto el papel que han ocupado los jóvenes, no solo en las guerras
donde los consideraban como algo valioso, sino precisamente en las luchas sociales también, en la emancipación política, etcétera, etcétera, ¿no es así? Entonces, esa especie de formar como fuera el protagonista, uno de los grandes protagonistas históricos del cambio social, la juventud. Estuvieron en las guerras de la independencia, estuvieron, como dijimos hace un rato, en el Mayo francés, en muchos momentos históricos. Y hoy en día, con los indignados, por ejemplo, se está viendo algo así, que es el primer movimiento contra la globalización produjo en Seattle, ¿no es así? En 1999, los nietos de los hippies salieron a luchar contra el Banco de Crédito, contra el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, algo inusitado, y los tenían que esconderse, salir por las catacumbas, por los túneles subterráneos, digamos así, aquellos que formaban parte de ese staff, que bueno, son los dueños, los amos del mundo, que fijan las políticas económicas y son los intereses armamentistas que llevan a la gente a la guerra, digamos así, a ocupar espacios que no les pertenecen, pero con tal de extraer materias primas, mano de obra barata, etcétera, etcétera. Bueno, contra eso se han pronunciado muchas veces las juventudes de distintas partes del mundo, y los norteamericanos tenían un papel importantísimo en ese sentido, como acabo de hablar con respecto a del caso de la lucha contra la globalización, la alta globalización. Por eso, entonces, digamos, el pensamiento alternativo y este diccionario que recoge esa iniciativa y la sistematiza y la divulga, apuntaría a una nueva universidad mucho más popular, mucho más abierta, pero también con injerencia en el cambio social. Es decir, como que la universidad ya no sería un sitio en donde se estudia teóricamente los problemas del mundo, sino que habría como una especie de participación contemporánea a los hechos sociales. Claro, es decir, que tendría una voz cantante, nada menos. ¿Dónde podemos esperar que se resuelvan los problemas de desarrollo, no es así, los problemas tecnológicos, etcétera, si no es a partir de los que más saben, de los que han estudiado, de los que no es así, se han preparado para eso? Pues no, justamente son los que menos cuentan, los más capacitados. No se tiene la universidad como institución pública, generalmente se pasa por alto, no es motivo de consulta ni del Fondo Monetario Internacional, que son los que rigen los destinos, no es así, de la mayor parte de las naciones, y que nos endeudan hasta el techo, y con deudas infinitas que tienen que pagar las generaciones enteras, y no logran salir nunca de ese círculo vicioso de la dependencia económica, cultural, tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, el día que las universidades puedan ser objeto de, como se decía, la casa de la esperanza, porque es aquellos que pueden dar una mirada mucho más objetiva e imparcial acerca de cómo se deben tratar las cosas. Por las cosas entiendo la naturaleza, entiendo también y el las arte, personas, claro, y también el arte, la cultura. Desde ya, por eso mismo, estaríamos mucho mejor si los que gobiernan gobiernan así los estados, gobiernan las ciudades, etcétera, etcétera, fueran gente salida de la universidad, pero no olvidada de lo que se enseñó en la universidad, esa universidad concientizadora, una universidad comprometida, no es así, con las causas populares, comprometida también para luchar contra la injusticia. A eso me refiero de universidad, no solamente una cuestión, como una especie de templo así del saber, impoluto, ¿no? Indiferente. Precisamente con esa idea de que no existe el educador por un lado y el educando por otro, todos nos vamos, de alguna manera, el proceso de aprendizaje, nos vamos realimentando. Eso es lo que dijo el gran educador Paulo Freire, en Brasil, cuando fundó la pedagogía del oprimido, denunciando precisamente el estado de cuestión de las grandes masas analfabetas y viviendo en las favelas en su propio país.
Entonces, frente a eso, la pedagogía de la liberación, en la cual dejan concretamente de establecerse esa pirámide entre el alumno, que es un puro oído contra el cual lucharon tantas generaciones de estudiantes, y el profesor, que es como el monstruo sagrado de la palabra exclusiva, el saber por un lado y la ignorancia por otro. No, Paulo Freire decía, se trata de pensar en un educador educando, un educador que es a su vez alumno y que aprende con los educandos, con los estudiantes, y a su vez, y también un educando educador. Fíjense, es una dialéctica extraordinaria. Como dijimos, un educador educando y un educando educador. Entonces, estás invitando a los estudiantes del Senior Seminar, ni más ni menos, de para que Allegheny participen, College, porque tenemos abierta el diccionario, como tendría que ser realmente en la edición digital de CECIES, del Centro de Educación, Ciencia y Sociedad, para que precisamente a partir del convenio que hemos logrado firmar, con el college de ustedes y CECIES, la posibilidad de que vengan a este país, porque es un diccionario que está sobre todo montado en la necesidad de mostrar de que hay un pensamiento posible en los distintos sectores o capas populares, en distintas edades, etcétera, etcétera, y que no hay patente de sabio en ningún aspecto, ¿te das cuenta?